La desorganización y la incapacidad de poder organizar esta actividad ha sido evidente. Y buena gente, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Señores, en esta ocasión nos encontramos con una persona muy especial y muy importante dentro de las organizaciones de Mary Bonore Fenucci. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Luzmaldo Javilla. Él es periodista y siempre ha estado participando en el grupo, en estos festivales tan importantes que es Mary Bonore. Ahora él nos va a decir detalles de lo que ha acontecido durante el transcurso de su viaje y todas esas cosas, y vamos a escuchar qué dice él. Bueno, sí, gracias Rangel, pero yo quiero que me enfoque primero en la chancleta. Ok, bueno, miren, nosotros nos sentimos muy decepcionados, sinceramente voy a ser sincero, para quienes tengan la oportunidad de ver este video. Yo en lo personal estoy muy decepcionado. Es la primera vez de 7 festivales, este es el 8º, en que ocurren estas cosas. O sea, la descoordinación, la desorganización y la incapacidad de poder organizar esta actividad ha sido evidente. A nosotros se nos dijo, no voy a mencionar nombres porque sabe perfectamente quién es esa persona, que nos dijo a nosotros, y no solamente al grupo mío, sino a otros grupos, que podíamos venir y que teníamos un hospedaje en el gimnasio Pandeporte, no sé dónde queda, pero desde el 3 de septiembre, o sea, que hace más de un mes que nosotros dijimos que nosotros íbamos a viajar acá al festival, y resulta que a nosotros nos mintieron, y nosotros nosotros no hemos podido dormir. El grupo, no sé los otros grupos, pero el grupo Bugoday, que viene de Boquete, no ha podido dormir ni un momento. Estamos cansados, pero aún así nosotros nosotros sí podemos decir que amor a nuestra cultura y por cumplir con lo que nosotros queremos, entonces nosotros estamos aquí para hacer muestra y gala de todo eso que hemos aprendido durante estos meses o desde que se fundó el grupo. Vamos a mostrar, y no sé si ganamos o no ganamos, porque ya sabemos que no sé si el desfile era parte de la evaluación, no sé si nos ponderarán eso, pero lo importante es que nosotros venimos a representar a Boquete y demostrar que en realidad, a pesar de que estamos fuera de la comarca, también vivimos el amor a nuestra esencia en Nove Buglé.